Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Pleos TV. Hoy con una nueva entrevista, hoy con el futbolista de nuestra selección nacional, Lionel Duarte. ¿Qué tal, Lionel? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias por invitarme. Placer estar aquí. Bueno, nada, comenzamos como siempre por el inicio. ¿Cómo naciste en Ciudad de Ávila? ¿Cómo es al fútbol? Sé que Ciego es una provincia bastante futbolera, ¿no? Decirlo de alguna manera, Por suerte. sobre todo en este siglo. Sí, nací en Ciego, allá estudié, estuve en la primaria. Cuando estuve en la primaria, un entrenador de las categorías inferiores, no de la EIDE, sino de la primaria, me captó. Estuve participando en alguna que otra espartaqueada municipal y provincial. Gracias a eso estuve en la mira de algunos entrenadores de la EIDE y cuando pasé a séptimo grado en la secundaria no ingresé en la EIDE, seguí séptimo y octavo en la secundaria normal, pero tuve la suerte que me invitaron a participar en un torneo escolar en noveno grado y ahí participé y me seleccionaron para el equipo nacional sub-17 y así empezó la historia del fútbol. Recuerdo incluso cuando llegué al equipo nacional nunca había entrenado propiamente, no tenía carga física ninguna y fue bastante difícil. Pero poco a poco me fui adaptando y empezó esa historia de amor tan bonita que es el fútbol. Tengo entendido que un inicio era portero. Sí, era alto, era flaquito, ya no tanto. Y estaba en quinto grado, cuarto grado y competía con los muchachos de sexto y de séptimo en esas competencias, en esas espartaqueadas, porque era bastante alto como portero. Una vez que pasamos a la secundaria, también era relativamente rápido y corría mucho. Y hacía falta una gente que corriera mucho y que le diera entonces las pelotas a los jugadores buenos que teníamos en el equipo, que eran súper. Recuerdo Leumann, Leuardo, jugadores de esa categoría que eran talentosísimos. Y corría mucho, les daba las pelotas y ellos metían muy buenos goles y así empecé a jugar un poco más adelantado en el campo. Pero tu evolución es bastante rápida, porque de octavo a noveno grado a prácticamente a la selección nacional. Esa es una edad en la que se aprende muchísimo. Yo estaba, recuerdo, sexto grado. Tenía a veces que ir por las tardes a jugar con los muchachos para estas espartaqueadas y a mí me decían el hambriento, porque cuando llegaba mi escuela estaba a casi 3 kilómetros donde entrenaban. Cuando llegaba ya ellos habían terminado, yo solo con la pelota me ponía a hacer algunas cositas. Esa es una edad que se aprende mucho, es una esponja. Todo lo que uno hace lo disfruta y cuando tienes esa pasión te nace hacerlo solo. Así empecé. Séptimo de octavo grado no tuve la posibilidad de entrenar con los atletas de la IDE porque yo estaba en mi secundaria, pero cuando se acababa el curso el entrenador me llamó, me dijo, ven para que participe en los juegos escolares y tuve la posibilidad, al ser rápido, al ser bastante dinámico, al tener mucha hambre de jugar, tuve la posibilidad de competir con jugadores de todas las provincias en ese campeonato. Quedamos en segundo lugar y tuve la suerte de quedar entre los mejores jugadores y así fue como llegué a la selección nacional. En esa edad, que es algo por lo que yo abogo mucho hoy en la Cuba actual, desde la primaria, la secundaria, los niños aprenden diario. Yo recuerdo cuando llegué al equipo nacional sub-17, al no estar en esa cadena, en esa pirámide deportiva, yo hacía 2 dominios con la cabeza y 17 dominios con los pies. Dominio me refiero al control de la pelota. Y el entrenador del equipo nacional sub-17, que se llama Manuel Rodríguez Zurdo, al cual le agradezco muchísimo parte de la formación que tuve como atleta, me dijo, si no haces mañana más de 20 dominios, se acabó el equipo nacional para ti. Y ahí empecé y me pasé toda la tarde con una pelota haciendo dominios. El otro día hice 27 dominios y así poco a poco fui aprendiendo. Y entonces en esa edad los entrenadores eran muy dinámicos. Recuerdo a Dagoberto Lara, el Tibi de Cienfuegos, que me enseñó lo que después sería mi habilidad fundamental, que es la bicicleta, algunas fintas brasileñas. Nos ponía día a día a hacer esas habilidades y poquito a poco, en cuestiones de semana, el nivel técnico, táctico y operativo que tiene un muchacho joven de 14 años que lleva un equipo cambió y enseguida uno se fue perfeccionando en distintas acciones de juego. Tengo entendido de que a esa edad, o sea, no pasaste por la EIDE, pero sí vienes directamente para la ESPA aquí en La Habana. ¿Cómo fue ese proceso, dejar la casa, Durísimo. alejarse de la familia? A veces yo lo pienso y me parece algo increíble, ¿no? Es una historia bonita y sentimental, porque yo siempre pensé que iba a ser un intelectual. O sea, yo en la primaria, la secundaria estudiaba mucho, iba a concursos nacionales, no sé qué, pero me gustaba mucho el deporte, tenía mucha energía. Entonces el entrenador me lleva octavo, noveno grado a la competencia de los juegos escolares y como tuve la suerte de quedar entre los jugadores más destacados, sin entrenar, sin estar en la AIDE, me llevan a un equipo nacional, me ponen en una preselección. Cuando llegué a la casa y le dije a mis padres, estoy en la preselección nacional sub-17, me voy para La Habana, nunca había estado becado. Me voy para La Habana con 14 años, una escuela nacional deportiva con atletas de diferentes deportes, diferentes generaciones, atletas que después han sido gloria del deporte en Cuba, muy grandes atletas. Ellos lo pensaron muchísimo hasta que me autorizaron porque vieron que tenía la pasión y el deseo de hacerlo. Y para mí fue un cambio muy drástico. Yo estaba en mi casa estudiando con mis compañeros, era presidente de los pioneros. Siempre pensé que mi vida tenía algo que ver con las partes de la ciencia o de las letras. Y de repente llegar a una escuela deportiva, recuerdo, salimos a Ciudad Ávila y llegamos a La Habana 2, 3 de la mañana, cuando me vi en esa escuela deportiva en la cual yo nunca había estado, no en esa, en ninguna.
me senté así tranquilamente con los dos compañeros que fueron conmigo de Ciudad Ávila y dije, ¿qué hago yo aquí? Si yo nunca pensé que iba a ser deportista, nunca me lancé a la aventura, pero tenía esa pasión por el fútbol, me encantaba. Y además tenía la visión, siempre la tuve desde niño, que nuestra generación podría hacer algo en el fútbol, que al final lastimosamente no fue así por todas las trabas y por todas las situaciones que vivimos, pero siempre pensé que podíamos cambiar en algo. ¿Es ese momento donde dice, bueno, puedo llegar a ser futbolista o es un poco más adelante? Cuando uno llega a un equipo nacional, y eso siempre se lo transmití a los que vinieron después de nosotros, me gusta conversar mucho con los más jóvenes que llegan a los equipos, nunca cuando se llega es el tranque del dominó. Uno llega siempre y llegan 25 o 30 atletas, todos con diferentes características, diferentes posibilidades. Y entonces ya hay algunos que vienen más adelantados y el que está más atrasado, como yo, en mi caso, piensa, nunca voy a poder llegar a ser titular, nunca voy a poder estar en el equipo. Y eso en 6 meses, 7 meses, un año cambia. Todo el mundo empieza a entrenar en igualdad de condiciones porque el entrenador de Santiago tenía una técnica, el de Ciudad y la otra, el de La Habana otra, y los atletas llegaban con diferentes perspectivas. Ahí estuvimos 2 años becados, entrenando día y tarde, por la mañana y por la tarde, día y noche. Y entonces cuando los atletas llegan, se equipara, ese deseo de entrenar, de jugar, sale a la luz y poco a poco van cambiando las características físicas. No se hace un futbolista en 2 años, en tres ni en uno. Es un proceso lento de aprendizaje. Yo considero que las categorías inferiores, infantiles, es para que el futbolista se divierta y tenga amor por la pelota y gane en confianza y en manejo del balón. Y ya a medida que uno va creciendo, vienen entonces los aspectos tácticos y físicos que para mí, técnica, táctica y física son los que complementan el juego. Y en esa edad tan temprana, algunos una esponja, adquieren enseguida muchas habilidades. Recuerdo a Arielito Martínez, por ejemplo, que llegó con mucho talento y ahí enseguida explotó y se convirtió en un jugadorazo. Pepe Miranda de Matanza, tremendo portero, José Manuel Miranda. Llegó y era el último portero y cuando terminaron los 2 años de entrenamiento y de competencia terminó siendo el primer portero. Es una espiral, una rueda que va cambiando y el que se mantiene, el que entrena, el que tiene disciplina, el que oye los consejos, se transforma en un futbolista en proceso, porque a esa edad muy, muy juvenil todavía es difícil considerarte un futbolista completo. Además, que tienes que evolucionar físicamente, tienes que ir acostumbrándote a tu cuerpo también. Y la parte táctica, fundamental. Hay jugadores, Cuba tiene muy buenos jugadores de fútbol, muy buenos jugadores de fútbol, no así muy buenos futbolistas. Para jugar el fútbol se necesita técnica. Cuando uno juega, hay muchos jugadores que juegan en el barrio, en las esquinas, que tienen un nivel técnico. Aquí en La Habana eso es increíble. Uno los ve jugando fútbol sala, tienen tremendas habilidades, disparan duro. Futbolísticamente tienes que crecer para acoplarte con un equipo. Y eso es lo que nos falta a nosotros a nivel de equipo, a nivel de selección, a nivel de país. Individualmente tenemos jugadores que compiten con muchos jugadores del área, incluso de Estados Unidos, de México, que si hubieran estado en igualdad de condiciones durante todo el proceso, se podría. Pero realmente el aspecto táctico, físico, técnico que tiene que complementarse a una edad óptima 18, 19, 20 años, y lo estamos viendo ahora en los grandes jugadores del mundo, los Bellingham, los Vinicius, los Rodrigo, eh, aunque tienen mucho talento, todavía no se acoplan al equipo, llevan un tiempo de acoplamiento y eso determina mucho el futuro del futbolista. Si quemas esas etapas, si no participas en un proceso de formación táctica, física y técnica adecuado, de menos a más, en el que tú vas sintiendo confianza en ti mismo como atleta, eso se va poco a poco viendo en tu contra. Tú vas alternando sub-17, sub-21, selección nacional. Tuve, ¿Cómo fue ese proceso y además siendo tan joven y llegando a una selección mayor, por ejemplo, que así tenía, tú siendo un adolescente, tenía hombres, tuve una están suerte, compitiendo contra hombres? yo tuve una suerte increíble. El primer golpe de suerte fue sin estar en la IDE, fui a un campeonato nacional y me seleccionaron para integrar una selección nacional. Eso para mí fue algo extraordinario, yo no lo podía creer, pero bueno, fue mi primer golpe de suerte. Luego, cuando terminamos el equipo nacional sub-17, se forma el equipo nacional sub-20, pero de la próxima categoría. Para que entienda, las categorías se forman por año. 85-86 es una categoría y nosotros éramos 87-88. Y tuve la suerte de ser el único atleta del 87 que fue a competir en la categoría 85-86, con atletas de 2, 3 y hasta un año mayores que nosotros. Recuerdo cuando llegué, mis compañeros de equipo de la categoría 85, que eran talentosísimos. Había una generación de Cienfuegos increíble de La Habana, de Camagüey, Armando Coronó. Unos jugadores talentosísimos me dijeron, lo tuyo es aguantar aquí, aguanta aquí estos 2 años hasta que llegue tu sub-20, porque en la próxima categoría sub-20 era nuestra eliminatoria mundialista. Y yo eso no me lo creí nunca. No me conformé y empecé a entrenar, a esforzarme. Recuerdo en el primer entrenamiento el profesor Domingo Hernández, espectacular, que me dio mucha confianza, me puso a hacer los estiramientos, a terminar el entrenamiento. Y él notó que yo tenía seriedad, que tenía ánimo, y poco a poco me fue dando confianza. Y tuve la suerte entonces de terminar cuando pasó esa categoría siendo el capitán del equipo y estaba entonces en la preselección nacional sub-20, sub-23 y de mayores. Para mí fue algo extraordinario porque es muy lindo que tú se te premie tu esfuerzo.
aunque había muy buenos jugadores que también podían estar en esa situación y de hecho después lo estuvieron. Me sentía prácticamente una persona con la mayor suerte del mundo y muy dichoso de poder hacer lo que te gusta y a la vez que eso sea reconocido. ¿Cuál fue tu primer evento internacional ya con la mayor? Copa de Oro, soy malísimo para la fecha. 2005, ¿no? 2005 creo, 2005. Te puedo decir que sí, pero hay que buscar y documentarse porque soy muy malo. Sí, fui con 17 años, no había cumplido todavía 18 años, fui el jugador más joven de toda la Copa de Oro. Creo que fue la Copa de Oro que también estuvo acá. Estoy un poco perdido, no sé. Increíble, porque yo no era sub-20 todavía, no era sub-23 y no me tocaba ser mayores. Y tuve la suerte entonces de que los entrenadores vieran en mí la posibilidad de jugar como jugador de suplente de quien para mí ha sido el mejor futbolista cubano de todos los tiempos, Lester Moré. Y aprendí mucho. Llegué a una selección nacional de la cual había dejado en ese momento de estar de la mano de Company, que fue un entrenador que creo que le aportó muchísimo al fútbol cubano. Y tenía entonces mucho apego a las formas de entrenamiento que él había dejado ahí. Llego, me incorporo, el entrenador era Armelio, Triana creo que estaba en ese colectivo técnico. Tuvieron confianza en mí y tuve la suerte de jugar todos los partidos, de cambio, pero jugué todos los partidos, una experiencia maravillosa. Tengo algunas fotos por la casa pidiéndole camisas a los jugadores, tirándome fotos con Luis Hernández, que era el comisionado en aquel momento. Yo viví la experiencia como si estuviera en un mundial y me marcó muchísimo. Estaba hablando en Donovan, jugador estrella del equipo de Estados Unidos, de Marcus Beasley. Y recuerdo cuando entraba al campo, yo súper fresco, les decía cosas en español, yo sé que no me entendían, pero les decía cosas y me metía con ellos, los mortificaba. Lo disfruté mucho, una experiencia extraordinaria y una oportunidad muy buena para un joven que está empezando una carrera y que sueña con hacer historia en ese deporte. Tengo entendido que en ese momento estabas, además de preparándote para la Copa de Oro, preparándote para las pruebas de ingreso a la universidad. Dificilísimo, sabes más de yo que yo mismo. Sabes más de mí que yo. Mira, yo eso no lo recordaba, es así. Eh, una gira por Argentina de preparación para la Copa de Oro y yo estaba en mis pruebas de ingreso para la universidad. Recuerdo, súper difícil, estaba en 12 grados en el Cerro Pelado. Nosotros vivíamos en el Marrero. Me levantaba a 5 y pico de la mañana Estabas en el Cerro Pelado y y, estudiaba en el Cerro Pelado y y estudiabas vivíamos en el Marrero. y vivías en Marruecos. Para el que no conozca, quedas Es bastante lejos, lejos. es lejos. Me levantaba a 6 de la mañana, 5 y pico, copiaba las teleclases que daban los profesores de historia. Me encantaban las teleclases de historia, matemática y español. Las dejaba copiando. Íbamos al Cerro Pelado, entrenábamos. Tenía clases o en la mañana o en la tarde, dependiendo de la sección. Regresaba al Marrero por la tarde, ahí veía las teleclases, estudiaba, me costaba tardísimo. Y tuve que llevar los dos procesos al mismo tiempo. Incluso recuerdo que me enteré de las notas de las pruebas de ingreso estando en Argentina, en la preparación para la Copa de Oro, que me escribe mi mamá por Facebook o algo así y me dice, cogiste tanto en matemática, tanto en historia y obtuve la carrera que quería, que fue lengua inglesa con segunda lengua francesa. Súper complicado porque la vida del deportista cubano, sobre todo en aquella época y en esa etapa, se basaba en entrenar. Casi todos los futbolistas, los demás deportistas, estudiaban cultura física. Y yo no es que no me gustara la cultura física, pero tenía preferencia por las letras, por otras cosas y quería coger la carrera de lengua. Y entonces me dediqué, estudié, me sacrifiqué y pude obtener la carrera de lengua y a la vez seguir en el equipo nacional. Sacrificio doble, pero fue premiado después en la vida. Gracias. Supongo que también o sea, durante el transcurso de la universidad también estabas en la selección nacional, campeonatos nacionales. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Hubo cierta ayuda por parte de los profesores? Todo el mundo. Todo el mundo en todo momento me ayudó. El decano de la Facultad de Lengua, Roberto Espí, después estuvo Gilberto. En la beca, en el Bahía, me ayudaron muchísimo. La directora de la beca tenía siempre un brazo amigo y siempre tenía preferencias conmigo de que yo entraba más tarde y no había ningún problema. O sea, no es que violaba la disciplina, pero tenían cierto apoyo. Y en la vida deportiva también. Tengo un arrepentimiento de esa época, es que el único año que yo pude jugar un campeonato nacional cubano de fútbol, entrenando y preparándome, fue el año que quedamos campeones. El resto de los campeonatos cubanos que yo jugué, no recuerdo si fueron 3, 4, 5, realmente no sé. Yo nunca pude entrenar para el campeonato, porque estaba en la universidad estudiando. Recuerdo que a veces buscaba un carro, algún amigo alquilaba un carro y salía corriendo. Yo recuerdo no menos de 3 o 4 partidos que yo llegué al campeonato, al partido en Morón, cambiándome de ropa que la gente estaba calentando. Y entonces tenía que regresar porque tenía prueba el lunes, tenía clases el lunes. No me arrepiento del momento, pero sí me hubiera gustado haber entrenado y haber podido jugar el campeonato nacional con más preparación. El campeonato nacional es muy fuerte. ¿Hiciste en ese tiempo más vida de universitario o más vida de futbolista? Sí. Yo recuerdo cuando entré a la beca del Bahía, había un estudiante que le decían Baracoa, porque era de Baracoa. Y se daba mucho chucho con él, se hacían muchas burlas en juego, porque había estado mucho tiempo en la beca del Bahía, mucho tiempo en la universidad.
y creo que rompí los récords de Alessi, ¿no? Rompí los récords de Baracoa. Fue increíble. Yo recuerdo, yo hice 3 veces preparatoria, 2 veces primer año, 2 veces segundo año. Y yo me gradué de la universidad con 26 años. Cuando uno Tuviste 8 años. disfruté muchísimo la vida universitaria y la vida en la beca del Bahía, la vida en la Universidad de La Habana, la disfruté muchísimo. Fui un afortunado. Eso tiene su historia porque cuando yo estaba en la universidad, los amigos de la universidad me decían que yo era medio loco, porque entonces yo escuchaba reggaetón porque venía de la parte deportiva y siempre tenía intereses deportivos. Entonces cuando estaba en el fútbol, en la beca de Marrero, en el Cerro Pelado, los amigos, los compañeros de equipo me decían que era medio loco porque escuchaba Arjona y leía novelas y leía no sé qué. Entonces siempre fui un híbrido ahí que realmente me gustó, me ayudó en mi formación. Siempre consideré que mientras más uno pudiera aprender y mientras más uno pudiera disfrutar, esa era la esencia de la vida y me sirvió. La beca del Bahía tengo muy buenos recuerdos, tengo muy buenas amistades. Nunca dejé de jugar fútbol en la beca del Bahía. A veces uno piensa, ¿no? El deportista cuando llega a su casa se desentiende de su deporte y algunos deportes muy dinámicos como el fútbol, el voleibol, la pelota, eso es imposible. Yo tengo anécdotas y tengo todavía marcas en los pies. Jugué Caribe, jugué Interbeca. Una anécdota muy graciosa en un Interbeca, siempre que los amigos de esa época me dicen, sí, mi coronela, porque jugamos en la coronela y en la final de los Interbecas falló un penalti y perdimos la final de los Interbecas. Y tú eras el único del equipo nacional, supongo. Era el único del equipo nacional que fue tremenda guerra en la universidad para poder jugar los juegos. Es Caribe, ¿cómo se llaman, no? Sí. Los Juegos Caribe porque no querían que un atleta de alto rendimiento jugara. Y recuerdo que Gilberto, creo que se llamaba el presidente de la FUN en aquel momento, me apoyó, libramos bastante batalla y logré jugar los Juegos Caribe, lo cual creo que es bueno para los Juegos Caribe, que atletas se incorporen, le da prestigio, le da calidad al torneo. Y en un deporte como el fútbol, que son 11 jugadores, realmente uno ayuda, pero no es que marque tanta diferencia. Eh, ya volviendo a la parte de fútbol, formas parte de una generación que se tenía muchísimas expectativas, pero que por el motivo de la emigración literalmente se quedó en nada. Incluso tú viviste, digamos que, momento más alto de, de esa emigración cuando el preolímpico para los Juegos Sí. de China. ¿Cómo fue vivir aquello, ese éxodo, esa ilusión que tenían después del primer partido y que se diluyeran? Sentimientos súper, súper encontrados. Por una parte, una tristeza muy grande, porque son hermanos, hermanos, literalmente, que ya dejas de ver por un tiempo y que se separan. No, la tecnología no era como en estos tiempos que hablas todos los días por WhatsApp con una persona, se separan y no sabes más nada de ellos hasta que lees un artículo después, al cabo del tiempo, que hicieron con sus vidas. Tristeza muy grande, porque se rompió un sueño de ir a unos Juegos Olímpicos, que teníamos la posibilidad de clasificar a esos Juegos Olímpicos, un sueño de muchos años de entrenamiento y de perseguirlo, pero a la vez tranquilidad y, y no te voy a decir felicidad por las decisiones que tomaron, cada cual toma sus decisiones y vive su vida como quiere, pero tranquilidad de saber que ellos están persiguiendo su sueño, ¿no? Yo nunca perdí comunicación con mis amigos, con mis hermanos del equipo, jamás pensé que, jamás les recriminé ni les recrimino nada, al contrario, cada cual toma su camino y ¿Entendiste? lo entendí, lo entendí. Algunos incluso antes me comentaron y me dejaron algunas pistas que yo en ese momento no las interpreté como que estaban deseosos de quedarse, pero me hicieron algunos comentarios. Recuerdo de Alberto Lara, por ejemplo, el entrenador, que para mí siempre fue una guía porque fue el que me enseñó a hacer la bicicleta, algunas fintas importantes para mí. En el entrenamiento, cada 2 segundos me decía, alemán, me decía el alemán, 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 alemán. Y se metía conmigo y me decía, qué grande, y dispara, y qué bien. Y yo decía, pero, activista, no sé, algo raro pasaba. Terminó el entrenamiento y el TV abandonó la delegación. Yo personalmente fui 4 veces a Estados Unidos, entre eliminatoria olímpica, Copas de Oro y eliminatoria mundialista. Y creo, no estoy seguro, pero alrededor de 19 atletas y 3 entrenadores abandonaron la delegación en ese lapso de tiempo. Y casi siempre que los atletas se van, cambia la dinámica del equipo. Recuerdo, se fue Moré, se fue Osvaldito, se fue Galindo, varios jugadores importantísimos. Te cambia la dinámica del equipo y realmente eso influye en las posibilidades de triunfo que tú tienes. Pero yo no soy nadie para recriminarle a alguien que tomó una decisión que después le marcó su vida y le sirvió para su vida. Me hubiera gustado que se compitiera y después de competir que si iban a abandonarlo, que lo hicieran. Pero no le guardo ningún tipo de sentimiento, al contrario, me alegra mucho por las decisiones que tomaron, todos los que han encontrado su camino. Seguimos en comunicación y nos sirvió a nosotros, porque yo siempre supe y lo mantengo que yo quiero vivir en Cuba. Y me sirvió un poco esa determinación de que saber que hay personas que no tienen las mismas ideas que tú y seguimos siendo amigos. Entonces, a veces uno cuando estaba acá pensaba, no, bueno, esa separación ya no se escribe, no se habla más, ¿no?
Yo vivo en Cuba, soy cubano, amo mi país, me gusta vivir acá, tengo la idiosincrasia del barrio, de mis amigos, de la gente que siempre he visto. Y si alguien decide tomar otro camino, esa es su decisión personal. No tengo por qué compartirla, pero tampoco me he alejado de mis compañeros. Hubo un partido en que lo jugaron con 10, me parece, ¿no? Dificilísimo, ¿Cómo fue? Creo que había una bandera y todo difícil. en el banco. En un principio los abuchaban y después terminaron aplaudiéndolo. Sí, ya te digo, tengo la memoria pésima. Pero creo que jugamos con Estados Unidos el primer partido. Empatamos 1-1, un gol de Roberto Linares, extraordinario goleador, amigo, donde quiera, siempre ha anotado goles, futbolista maravilloso. Empatamos 1-1 y se crearon tremendas expectativas porque los dos equipos que faltaban por jugar con nosotros era Honduras, que la habíamos ganado varias veces aquí en Cuba y habíamos tenido topes con ellos, y Panamá, que era muy asequible. Que en aquella época no era el Panamá actual, ¿no? No era el Panamá actual, no. No, era un equipo de Panamá, recuerdo, sin menospreciarlo, un equipo que era completamente accesible, podemos tener buenos resultados. Y nuestro equipo estábamos bien acoplados. De hecho, el entrenador del equipo era quien ha sido para mí el mejor entrenador cubano en los últimos años, Raúl González Triana, que ha logrado resultados extraordinarios porque logra cohesionar equipos, logra que los jugadores crean en el entrenador. Y eso es importantísimo. Y fuimos ahí seguro que íbamos a clasificar. Ese partido, como Roberto no podía jugar, porque fue expulsado en el partido con Estados Unidos, y teníamos nada más 10 jugadores para empezar a jugar. Y recuerdo los entrenadores con tremenda emoción y yo personalmente con tremendo sentimiento decidimos colocar la bandera en el banco y salir a jugar con 10 desde el inicio. Por increíble que parezca, ese partido lo perdimos creo como 4-1 o 4-0, porque al final nos cansamos mucho. Teníamos además dos jugadores lesionados, dos jugadores en defensa lesionados que jugaron pero a media máquina. Empiezas con 10 y miras para el banco y no ves a nadie y lejos de deprimirte y de sentirte derrotado, te da una fuerza, te da una fortaleza mental y unas ganas de comerte el terreno, ver tu bandera ahí, ver tus entrenadores y saber que estás representando a tu país. Para mí es un orgullo grandísimo, te lo digo, y se me corta la... Para mí es un orgullo grandísimo representar a Cuba en cualquier competencia, eso fue algo extraordinario. Cuando uno sale con el himno de la CONCACAF, el himno de la competencia y después te paras ahí y pones el himno cubano y tú sientes que el estadio está en contra tuya, pero estás compitiendo y representando a tu país, es algo maravilloso. Y ese fue un momento muy lindo, difícil, porque empezar un partido de fútbol desde el inicio con 10 es algo histórico. Me imagino que haya pasado, pero en las estadísticas cubanas creo que internacionalmente no había pasado. Pero mirabas para el banco y veías a tus entrenadores, veías tu bandera y eso te da fuerza para seguir jugando y para luchar. Eh, ¿Crees que si se hubiese tenido otra forma de afrontar el fútbol, el deporte en general en esa época, no hubiese sucedido? Por supuesto, O sea, si hubiesen tenido incentivos económicos por suficientes. supuesto. Creo que la mayoría de los atletas que migran y las personas que migran no lo hacen por temas políticos, no lo hacen porque estén en desacuerdo con el sistema político cubano, sino buscando mejoras económicas. Y creo que es justo, creo que es normal que una persona quiera vivir mejor, que quiera desarrollar su economía, sacar a su familia adelante. Yo mismo fui una de las personas que me hubiera gustado competir en otras ligas y jugar y tener la posibilidad de traer economía a mi familia, que mi familia viva bien con mi esfuerzo y mi sacrificio. Tristemente en mi época eso no era posible. Yo tuve varias ofertas en varios países y la posibilidad de hacerlo y no lo pensaba porque siempre fui de aquí, de mi idiosincrasia y de mi familia, pero hay personas que tomaron la decisión y no se las puedo criticar. ¿Qué pasa? Que no estaba todavía acomodado el sistema deportivo cubano, el sistema social incluso cubano, para entender que eso es algo completamente normal, que los jugadores deben tener, como se hace ahora, la posibilidad de contratarse en clubes, de participar en competencias, porque eso contribuye, eso es ganar, ganar. Eso contribuye al desarrollo deportivo del atleta, contribuye al desarrollo económico del atleta, de su familia y de los otros compañeros de equipo, porque el atleta llega y aporta balones, tacos, contribuye al desarrollo futbolístico del equipo, porque es una persona con ideas nuevas, con experiencia, y al desarrollo económico del país, porque los contratos se hacen con la vehemencia del INDE, de Cuba Deporte, y el país recibe un beneficio económico. Creo que tardó demasiado en llegar a Cuba esa posibilidad y tristemente por esa causa perdimos muchos atletas de tremendo nivel. Hoy el fútbol en Cuba tiene buenos jugadores, tiene atletas competitivos que los representan en varios países y aún así no hay resultados. No está el resultado que el pueblo espera, que los fanáticos esperan. ¿Por qué? Porque es un proceso de años de formación de una identidad deportiva, de una identidad futbolística, de que el equipo se sienta que puede, mientras antes se hubiese comenzado, ya se podía obtener resultados, pero mientras más demore ese proceso de iniciación, demora más el resultado obtenido. Y también tengo entendido de que, por ejemplo, en tu época, muchas veces lo primero para algunos atletas era intentar resolver, ¿no? Vender mi Sí, tabaquito, sí, porque mi eh, niño me hace falta un zapato. exactamente. Entonces, Y como que no llegabas del todo concentrado
Hay atletas que no podían separar futbolistas, que no podían separar eso de la parte deportiva. Algunos sí lo logramos. Te puedo hablar con todo, con el corazón en la mano. Yo siempre he pensado que la parte económica tiene que ir de la mano de la parte emocional, política, patriótica, porque somos entes económicos. Tenemos que vestirnos, tenemos que vivir. Tú no puedes estar como estábamos nosotros 11 meses del año becados en La Habana, en una escuela no con las mejores condiciones, sin buena alimentación, y tu familia, habían atletas que tenían 2 hijos, 3 hijos en Villa Clara, en Holguín, en Pinar del Río. Entonces no puedes estar becado recibiendo un salario de 400 pesos y llegar a casa el año entero sin traer a tu familia. La diferencia es un sacrificio enorme. Sufre la familia, sufren los niños, sufre todo el mundo. En esa época, tristemente, los atletas no teníamos una buena remuneración y a veces había que hacer esto, vender una caja de tabaco. Algunos vendían los bonos deportivos. Comprábamos ropa y artículos de electrodomésticos donde regresamos a jugar, los vendíamos. Y realmente una gran parte de los atletas se desconcentraban. Desde que llegamos era pensando qué vendo, qué compro. Pero la mayoría no era así. La mayoría primero competíamos y después entonces en el poco tiempo que teníamos libre hacíamos esa otra parte que eran extremadamente necesarias e indispensables. Porque yo pienso que el esfuerzo tiene que recompensarse no solamente con la parte moral, la parte política, sino con la parte económica que se revierte en la familia. Eso da tranquilidad mental. Todos los atletas del mundo, los grandes atletas necesitan esa tranquilidad para poder competir, si no, no eres competitivo en ningún ámbito. Luego llega el alemán Reinhold Fans. Fans, que fue bastante polémico Sí. en nuestro país. Cuéntame desde tu experiencia, ¿cómo fue entrenar con él? Se estuvieron mucho tiempo también por Alemania. Te repito, me acuerdo de muy poco. Estamos hablando de hace 15 años. Sí, Pero sí recuerdo algunas cosas importantes de Fans. Posibilidad número uno, viajar por Alemania, 1 mes, 2 meses en Alemania, Austria, Polonia, compitiendo y jugando con equipos de segunda, tercera, cuarta división, pero eso es una posibilidad inmensa, inmensa. Número dos, los entrenamientos cambiaron de la noche al día. Hasta hoy entrenábamos de una manera, mañana llega otro entrenador y cambia. Eso para mí fue fatal para el deporte, para el futbolista cubano, porque tú no cambias tu idiosincrasia, tú no la cambias por un entrenador en un momento. ¿Cómo se hace en el mundo hoy? Los entrenadores llegan a una filosofía que tiene el club y tienen que acoplarse. Tú no puedes llegar a un entrenador ruso a entrenar en Madrid, en Barcelona y entonces a querer jugar como juegan los rusos. Tiene que jugar con la idiosincrasia de Barcelona. Eso nos falló. Pero ganamos muchísimo. Ganamos en la parte de táctica porque aprendimos esquemas tácticos defensivos fuertes, férreos y ganamos en la parte de la disciplina y la profesionalidad. Ahí no había quien llegara tarde. Si llegas a tiempo, ya estás tarde. Hay que quedar 5 minutos antes. Los descansos, a mí me decían Mister Internet. Fans, me decían a mí Mister Internet y eso le molestaba, porque donde quiera que yo llegaba, a cualquier país que llegaba, yo andaba con mi laptop y lo primero que quería era conectarme y hablar con mi familia. Eso él no lo veía bien. Poco a poco nos fue inculcando cosas de profesionalismo que nosotros, sin ser profesionales propiamente, porque no ganamos grandes sumas de dinero por eso, sí éramos profesionales de deporte porque vivíamos por y para el deporte. Recuerdo al profesor Modesto Broche de Ciudad Ávila, extraordinario preparador físico, que siempre nos decía que el profesionalismo no es solamente ganar dinero por lo que hace, sino es la actitud ante lo que tú haces. Y eso, en gran parte, Fans nos apuntaló bastante y nos enseñó. No tuvimos buenos resultados deportivamente porque nos traslogó completamente. Llegó cambiando alineaciones, cambiando todo un lapso de tiempo, 8 o 9 meses, no sé, quizás, para una eliminatoria mundialista, enfrentándote a lo mejor que tiene el área del Caribe y Centroamérica y de Norteamérica. Vas a enfrentarlo cambiando todo de la noche al día, obvio que no vas a tener resultados. Creo que estratégicamente fue muy poco el tiempo y fue una decisión mala antes de una eliminatoria mundialística, pero siempre nos aportó. y luego estás en digamos que en el equipo que rompe una maldición, ¿no? Que es el de la Copa 16, de la Copa Caribe. Cuéntame un poco cómo fue eso. Las Copas Caribe, las Copas 16, Cuba nunca tuvo la suerte de participar en esas copas y creerse de verdad. ¿Qué pasa? Del 1 al 4 clasificadas para la Copa de Oro. Y esa es una copa que era para clasificar a la Copa de Oro. Y pasaba esto, ya cuando se clasificaba, los atletas no perdían la motivación, pero ya obtuvimos lo que queríamos. Tranquilo. Y entonces hay que creérselo, en el deporte hay que creérselo. Tienes que creerte que puedes. Los grandes deportistas se lo creen y no tienen miedo a fallar y se concentran en eso. Eso es tanto de admirar lo que han hecho Cristiano Ronaldo y Messi durante tantos años, porque es increíble esa longevidad. Ha habido futbolistas extraordinarios, pero yo creo que nadie se atreve hoy ya a discutirle el reinado a Messi y a Cristiano. Y entonces faltaba eso, creerse hasta que llegó una generación que se lo creyó, se lo creyó, se lo creyó y triunfó. Eso fue simple porque realmente los países del Caribe siempre fueron bastante asequibles. Hubo un momento que Guyana, Trinidad y Tobago, Jamaica tuvieron una diferencia porque empezaron a insertarse en ligas de Inglaterra, de Francia, y eso les propició un desarrollo fuerte. Pero normalmente eran bastante asequibles y los partidos se ganaban y se perdían por diferencia de un gol y de dos. Faltaba creerse hasta que el equipo se lo creyó y tuvo resultados.
Ya, eso fue casi que el final ya de tu carrera como tal en la selección nacional. Sí, yo tenía, Era súper joven todavía, ¿eh? Tendría yo estaba cuando 27, 28, 23 años, 23. cuando yo decidí, yo unilateralmente, decidí que no iba a entrenar más, que tenía que dejar el fútbol, era porque yo sentía que ya tenía ese techo deportivo, o sea, ya estaba en el equipo nacional durante varios años y no había más nada. Ya no podía aspirar a jugar en un club, no podía aspirar a jugar fuera de Cuba, porque en ese momento para hacerlo tenía que abandonar el país y yo no lo iba a hacer. En Cuba me quedaban los campeonatos nacionales y la selección nacional. Selección nacional que ya había estado en todas las competencias y realmente no me motivaba seguir en eso que yo consideraba que era algo cíclico, entrenar, competir, perder, volver a entrenar, volver a competir. Y poco a poco no tuve desmotivación fuerte futbolística porque me gustaba mucho el fútbol, pero me fue mellando. Y entonces tenía la parte de la universidad, que tenía que terminar una carrera, la cual me tomó muchísimos años. Y además no veía el medio económico por el cual fuera factible para mí sostener a mi familia. Y que fuera algo tranquilo, algo decente, que yo me pudiera sentir orgulloso de eso, no tener que estar vendiendo ropa, comprando televisores. Unilateralmente lo decidí. Terminó la Copa de Giselle diciembre y en enero me incorporé a la universidad y dije no entreno más. Eh, Realmente la Comisión Nacional nunca tuvo hacia mí ninguna decisión incorrecta. Algunas personas comentaron, no, que hicieron esto, que hicieron otro, no, para nada. Las mejores relaciones con la Comisión Nacional. En ese momento fue una decisión prácticamente de mutuo acuerdo, está bien, no quieres entrenar más, no hay problema, y vienen otras competencias, tenemos otros atletas de muy buena calidad y ellos siguen el camino. Fue un divorcio amigable, digámoslo de esa manera. Triste para mí porque tenía solamente 23 años. Yo me consideraba en ese momento que estaba en la mejor etapa deportiva de mi vida. Yo había alcanzado una madurez táctica, técnica, un confort dentro del campo con mis compañeros de equipo que me sentía bien. Yo me sentía que es realmente la edad que un futbolista madura. 22 a 26 años es la edad óptima para jugar fútbol. Pero realmente no veía el futuro del fútbol. Y entonces tuve que tomar decisiones a pesar de esas que se toman con el cerebro, con la cabeza, no con el corazón, a pesar de lo que sentía, de pensar en futuro. Y realmente después se demostró, 6 7 8 años después que yo tomé esa decisión, fue que se abrió Cuba entonces a la posible contratación y no hubiera podido esperar tanto tiempo. Ya llevamos 30 años. Quizás hubiera podido contratarme, pero y en ese lapso de tiempo que hubiera sido de mi familia, de mis niñas, de mis padres, mi carrera universitaria, yo me sentía que estaba en un bucle, repitiendo y repitiendo, y realmente fue una decisión difícil. Sentías que no tenías crecimiento, ¿no? Ya, no podía, hasta ahí había llegado, selección nacional cubana, no había posibilidad de, que es algo que siempre pasó a los atletas cubanos. Muchos atletas buenos llegaban a la selección nacional, pongo el caso de Ariel Martínez. Ariel llegó a la selección nacional en esa misma etapa, o quizás un poco después que yo, pero tuvo una época que no hacía equipo en la selección nacional, jugador extraordinario y no podía hacer más nada. Tenía que irse para Santo Espíritu, para su casa, a jugar el campeonato nacional. ¿Qué pasa normalmente en el mundo? Tú llegas al Real Madrid, acá llegó al Real Madrid, no pudo triunfar en el Real Madrid, va para otro equipo, compite. Muchos jugadores extraordinarios, Hazard, llegan a equipos y no cuajan por X, por Y, pero tienen otras posibilidades. En Cuba no. Cuando llegabas al equipo nacional y ya no eras por X, por alguna razón no podías ser parte del equipo, tenías que regresar a tu provincia, entonces todo ese esfuerzo y todo ese sacrificio no se veía recompensado de la manera que debía ser. Al final son 40 partidos y 8 goles, ¿no? La selección nacional. No recuerdo los datos, no recuerdo los datos. Yo nunca fui goleador. Yo realmente mi posición en el campo, yo creo que Eres un segunda los punta. entrenadores se equivocaron conmigo en ese sentido. Eh, yo me convertí en goleador después que terminé con la selección nacional, fui a jugar en Alemania y ya como estaba más maduro cambió mi percepción del juego y me puse más egoísta. Pero lo mío era correr, participar en todas las jugadas. Yo era un centrocampista adelantado. No era un centrocampista defensivo porque nunca tuve aptitudes para la defensa, pero sí para la ofensiva. Y entonces al yo tener la presión del gol, de que se me evaluaba por el gol y jugar de centro delantero, siempre de espalda a la puerta, eh, yo sentía que no explotaba el 100% de mis posibilidades. Quizás si hubiera jugado un poquito más atrás, hubiera anotado un poco más goles, aunque nunca fui goleador. Y hubiera podido crear más oportunidades para el equipo. Y siempre tuve la suerte de estar acompañado con futbolistas que sí eran goleadores. Roberto Linares, Lester Moré, Sander Fernández en Ciudad de Ávila. Y entonces mi función en el campo les propiciaba, yo anotaba de vez en cuando y les propiciaba yo que anotaran mayor cantidad de goles. Futbolistas extraordinarios. Yo considero que si yo hubiera jugado una posición que no tuviera esa presión de anotar el gol y no estuviera de espalda de la puerta, como juega Messi, Cristiano, que juegan de falso 9, Mbappé, que juega por la izquierda, Vinicius, por ejemplo, explotando mis características deportivas, mi explosividad, mi fortaleza, mi rapidez, hubiera podido anotar más goles. Pero bueno, lo que fue no tiene solución.
Me di cuenta en un momento de la vida que podía haber sido mucho mejor futbolista si me hubiera concentrado en muchas cosas, pero experiencia y juventud nunca vienen juntas. Cuando tenía la juventud no tuve la experiencia y cuando tuve la experiencia ya no era tan joven y ya no tenía las ganas de seguir haciendo lo que había estado haciendo. No me arrepiento, no tengo remordimiento de la carrera deportiva que tuve en el ámbito de resultado o el conocimiento que el público tiene, pero sí me duele mucho no haber sido mejor en cosas que pude haber sido mejor. Y anotar goles fue una de ellas. Nunca fui un buen goleador. Me dijiste que fuiste a Alemania, pero tengo entendido que vas como visita, ¿no? O sea, vas, Sí. Me invita, terminas jugando. me invita quien hoy es mi socio económico y es la persona que ha propiciado que la MIPYME de la cual soy dueño llegue al lugar que está. Él era representante o presidente de un club amateur allá. Cuando yo dejo la selección nacional en 2010, en 2012 voy a Alemania, me invitó como amigo a visitar su casa y allá jugué en su club amateur. Y me fue súper bien, súper bien, súper bien. Tuve posibilidad de jugar profesional, pero las propuestas que recibí implicaban abandonar el equipo que me había llevado a Alemania. Y realmente siempre he sido más de pecho que de cabeza. Y no abandoné el equipo, estuve un año ahí, nació mi hija, empecé con el proyecto de la finca, los puercos, no sé qué, y regresé para Cuba. Pero sí, jugué en Alemania durante un tiempo sin la idea de ir a jugar profesional. Fui a jugar, a divertirme, a conocer Alemania, a buscar posibilidades de financiamiento para mis proyectos futuros. Y la pasé súper bien. Esa persona que se llama Michael Dittmann me acogió en su casa, viví un año prácticamente en su casa y hoy es el empresario alemán con el cual estoy tratando de formar una asociación económica internacional que sería la primera de su tipo en Cuba, una empresa extranjera con una empresa privada en el sector agrícola para la producción de carne y sus derivados. Eh, bueno, ya tú lo has venido comentando, ¿no? En el 2022 me parece que es cuando ya se oficializa como tal la MIPYME, ¿no? Que además 2021. 2021, que además es la primera que tiene inversión extranjera, o sea, el capital extranjero. Pero antes de eso, entre lo que te retiras y llegas ya a la MIPYME como tal, ¿qué hace Lionel Messi? Bueno, vamos un momentico con la MIPYME para que no se me vaya la idea. La MIPYME la aprueban en diciembre del 2021. Eh, Estuvo entre las primeras 200 MIPYME que aprobaron en Cuba para la crianza porcina. No es exactamente correcto decir que es la primera MIPYME con inversión extranjera porque eso no se ha logrado todavía. Fuimos la primera MIPYME en presentar expediente para una asociación económica internacional, pero estamos a la espera de que se apruebe por el Consejo de Ministros. Todavía no se ha logrado que se apruebe. Sí fuimos la primera MIPYME en obtener tierras en usufructo, en presentar para una asociación económica internacional, en llegar el expediente a ventanilla única de inversión extranjera y que este expediente pasara por todos y cada uno de los recovecos que lleva y que llegara entonces al Comité Ejecutivo y Consejo de Ministros. Pero realmente no ha sido aprobada todavía la asociación económica. Lo que estamos trabajando de conjunto en otras facetas, en otros aspectos, tratando de fortalecernos como empresa para cuando llegue ese momento llegar ahí más fortalecido. Del 2010 al 2022, 21, me fui para Alemania, viví un año en Alemania hasta el 2013, regresé, me convertí en papá, terminé la carrera universitaria, creo que en 2016, me quedé como profesor universitario en la Universidad de Ciudad Ávila, soy de allá y la carrera la terminé en Ciudad Ávila dando clases hasta el 2019 que llegó la COVID y, iba simultaneando las clases y la carrera universitaria con el proyecto de finca que desde aquel tiempo tenía. Me convertí en usufructuario, campesino, productor porcino, hice contrato con la empresa porcina de Ciudad Ávila, empecé la producción de este animal hasta que en el 2019 llega la COVID, hay un receso fuerte, la economía cubana tiene un punto ahí de inflexión fuerte que se deja de importar alimentos, los contratos con porcinos dejaron de ocurrir y entonces nos convertimos en un proyecto de desarrollo local, buscando no perecer y permanecer en ese sistema económico muy fuerte que nos llevaba contra la pared. Cuando desaparece el programa porcino, que ya no se siguieron haciendo los contratos, mi hermano y yo, que ha sido mi brazo derecho, izquierdo y mis dos piernas en este proceso, teníamos casi 1.700.000 pesos de deuda con los bancos, con el Banco Cubano allá, con el Banco BPA en Ciudad Ávila, por los diferentes créditos que habíamos pedido para la producción. Y nos habíamos descapitalizado, nos iba realmente mal, porque éramos muy jóvenes, no teníamos experiencia, y el contexto económico no nos favoreció. Y de ahí teníamos dos opciones, o abandonábamos y nos rendíamos, o modificábamos la forma de pensar y de actuar, y eso fue lo que hicimos, nos convertimos en un proyecto de desarrollo local para tener nuestros propios animales, gestionar nuestro propio alimento. Al cabo de 8 meses, 9 meses logramos pagar el crédito. Esa individualización nos favoreció y luego nos convertimos, eso fue 2020, nos convertimos en proyecto y 2021 nos convertimos en MIPYME. Y realmente de ahí hacia acá hemos tenido, gracias al apoyo y al trabajo mancomunado de mi hermano, de nuestro otro socio Daniel González Frase y de mi amigo alemán Michel Dittmann, hemos tenido una evolución favorable y hoy
Somos una empresa en crecimiento, con metas claras, sabemos hacia dónde vamos y eso es muy importante en el contexto de hoy en Cuba. ¿Cómo fue el momento de decidir de emprender, ¿no? Porque al final en Cuba el término emprender ha sido complejo, ¿no? No ha sido un concepto que se haya utilizado en décadas. Sí, es muy difícil, ¿Qué tal fue? es difícil. Lo que pasa es que yo desde niño soy emprendedor y yo localizo un sueño, esto es lo que quiero y me lanzo. Siempre fue así. Cuando estaba en la primaria, en la secundaria, iba a los concursos, practicaba deporte, trataba de estar en todas las cosas. Y así fue. Cuando dejé el fútbol, que para mí el fútbol fue mi mayor emprendimiento en la vida, porque ya te digo, iba a ser un intelectual supuestamente y voy ahora a una carrera deportiva con todos los prejuicios que eso atrae. Cuando dejé el deporte pensé, bueno, ¿qué hago con mi vida? Tengo que enfocarme en algo, tengo que hacer algo para... mis padres son profesores universitarios toda la vida. Mi papá es máster en ciencias, mi mamá es doctora en ciencias, yo voy a hacer un máster también en gestión turística. Pensé, bueno, llevo una carrera intelectual, una carrera catedrática, me convierto en profesor y luego cuando llegue a la casa voy a tener ciertas carencias, ciertas dificultades, que es lo normal de la economía y de la sociedad cubana. O puedo hacer eso y a la vez voy haciendo otra cosa que me garantice. Y emprendí, fui tras ese sueño. Empecé en la crianza porcina porque tuve la posibilidad de ver en mi barrio, en mi ciudad, muchas personas que tuvieron buenos resultados en la crianza porcina. Vi que les iba bien. Ni papa, no sabía nada, ni de campesino. Mi hermano es técnico medio informática, era licenciado en lengua y había sido deportista. Cogimos una tierra y nos fue súper que mal, mega mal. Enseguida nos endeudamos, pedíamos dinero al garrote, sacamos un crédito para pagar otro crédito, nos fue súper mal. Pasamos desde el 2013 que cogimos la tierra hasta el 2018, 2019, terrible. 5 o 6 años en decadencia total. Esta barba que tengo ahora, que antes no la tenía, la heredé de esa época, ni tenía tiempo para afeitarme. Pero bueno, lo que no te mata, te hace más fuerte. Poco a poco fuimos cogiendo experiencia. A nosotros nos decían los niños, llegamos a Porcino, los muchachos están aquí, ya llegaron los muchachos, nadie nos respetaba, nadie nos tenía en consideración, porque había un ambiente económico de muchos productores porcinos fortalecidos, con experiencia, y nosotros empezamos de cero. Empezamos gracias a mi papá, que estuvo en Angola trabajando durante un tiempo y con el dinero que él pudo ganar en su trabajo y el que tenía yo de cuando me daba de futbolista. Unimos esfuerzos y buscamos una tierra, empezamos la construcción de una nave y empezamos a criar puercos, pero tuvimos la desgracia que los 5 o 6 años de aprendizaje fueron terribles y cuando aprendimos que empezamos a tener resultados, llegó la pandemia, la debacle económica grande que tuvimos luego, que no se pudieron hacer haciendo los contratos, pero no hay mal que por bien no venga. La forma de reinventarnos que tuvimos que asumir con todos estos problemas nos permitió ser lo que somos hoy. Si hubiéramos seguido de aquella manera, quizás no fuéramos hoy lo que somos, que no somos lo que queremos, pero estamos en un camino que no nos satisface, pero del cual nos sentimos agradecidos y creemos que hay una posibilidad. Emprender en Cuba hoy es una carrera de altísimo riesgo. Primero, por las circunstancias socioeconómicas que tiene el país, que son muy difíciles. Segundo, por el extremo cambiante, tan dinámico que tiene hoy cualquier situación que tú vas a desarrollar. Porque todos los años estamos cambiando leyes, regulaciones, temas económicos, y eso hace que tú tengas que adaptarte constantemente. Todos los años tenemos que adaptarnos a las nuevas regulaciones que van en beneficio a la mayoría de lo que es la economía del país, a la mega economía, a la macroeconomía, pero influye en la economía pequeña. Y hay una serie de trabas y regulaciones y de prejuicios muy fuertes, muy fuertes. Nosotros tratamos de, en el espacio que nos toca, en el pedacito que nos toca, colaborar. Por ejemplo, nuestra empresa vende todos los fines de semana en la feria en Ciudad Ávila a precios asequibles. Estamos tratando de que la sociedad que nos rodea, primero los pequeños espacios y después a mayor escala, sean partícipes del beneficio económico. Nosotros decidimos, estamos reparando de forma gratuita una sala del Hospital de Ciudad Ávila, la sala de pediatría, respiratorio. Colaboramos con los hogares de ancianos. Tratamos de que el fin no sea solamente lucrar. No solo creamos una empresa para obtener beneficio económico, sino para que nos esforzamos. Pero a la vez queremos que ese beneficio económico redunde y se transforme en un beneficio para nuestros trabajadores, que hoy perciben muy buenos salarios, y para la sociedad que nos rodea. No hacemos hoy todo lo que queremos, pero hacemos más de lo que realmente hacíamos hace un año, por ejemplo. ¿Sientes que hay cierta estigmatización alrededor de las personas con MIPYME por el tema de los precios a veces? Creo que sí, creo que Que sí. no se termina o sea, como que se ve mal a veces A al ver, emprendedor en Cuba, que todavía no es esa cultura. no son todos los sectores, pero sí hay un sector de la población, quizás por falta de información y por falta de conocimiento y compenetración con las personas, los MIPIMeros, como nos llaman a veces, juzgan desde su conocimiento, lo cual no es lo óptimo, pero tampoco se puede uno cuestionar y puede criticar eso porque tú juzgas según tu conocimiento. Nadie sabe el trabajo
que uno pasa para ser un mi primero y para tener una mi pyme. Hay empresas de todo tipo. Hay empresas que son propiamente comercializadoras, compran y revenden, lo cual para mí es muy correcto porque eso genera desarrollo, genera competencia. ¿Qué pasa? En el escenario económico cubano es muy difícil. En mi caso, no me he sentido tan estigmatizado ni tan criticado porque no somos una empresa comercializadora. Nosotros comercializamos, pero a la vez producimos. Estamos en un proceso inversionista extremadamente fuerte, creando instalaciones, creando una masa porcina para convertirnos en una empresa 100% productora que abarque todas las esferas que podamos. O sea, ir desde la clase o la persona que puede comprar 2 croquetas, 3 hamburguesas, una merienda para un niño, hasta la exportación de los productos que ya tienen otra calidad y otro sentido. Entonces, a veces las personas te juzgan y dicen, bueno, aquel es mi primero, es millonario, ¿no? Para nada. Yo he estado, te digo aquí con toda la propiedad del mundo, he estado lo mismo con 10.000 pesos en el bolsillo, que no he tenido 20 centavos para llamar a mi papá el día de los padres, por ejemplo. Y a veces eh, ese esfuerzo, ese sacrificio, Ese riesgo. esa valentía de pedir un dinero prestado a un banco, a una persona, al garrote, y de confiar en que personas inviertan en ti y vean tu sueño y digan, este está medio loco. Porque yo recuerdo cuando empecé en la MIPYME, en la finca, a construir las instalaciones, yo llevaba visita y le decía, aquí va un matadero, aquí va una nave de puercas madre, aquí va una nave de puercas gestantes, aquí va un laboratorio de inseminación artificial. Las personas me miraban y yo notaba, este es un guanajo que está pensando esto es imposible hacerlo en Cuba. Y poco a poco, el sueño, porque tienes un sueño y tienes que perseguirlo, se va convirtiendo en realidad, con muchísimo esfuerzo, con muchísimo sacrificio, pero se logra. Entonces, el que no sabe eso y juzga desde afuera, ¿no? La MIPYME fulana de tal, la MIPYME XY vende, y nada más ve que no le beneficia personalmente, como muchas veces no pasa, porque cuando uno va a comprar una MIPYME, un restaurante, un lugar, una lata de refresco a 400 pesos, y dice, coño, está fuerte la lata de refresco a 400 pesos. Pero realmente detrás de todo eso hay un mecanismo y ciertas cosas que influyen. Nosotros intentamos producir alimentos, que es lo que escuchamos a la dirección del país que es indispensable en este momento, y a la vez intentamos comercializar para poder capitalizar y con ese dinero crear inversiones, productos que puedan entonces producir alimentos. Llegamos a las dos facetas. Es un proceso muy lento y muy joven. Cuba lleva nada más 3 años con las MIPYME y nada cambia en 3 años. La mentalidad de uno en 3 años es difícil cambiarla. Imagínate cambiar el ambiente económico, político, conceptual de un país. Eso es un proceso lento, pero creo que a la larga es mucho más beneficioso este paso que dio el país de permitir las MIPYME que si no se hubiera dado. Porque hoy la mayoría de las cosas que tiene Cuba, dentro de lo que se consume, aunque estén a un precio un poco caro, están. Si no estuvieran las MIPYME, no hubiera forma de que estuvieran. Ahora, ya para ir cerrando, o sea, si tuvieras que decir algo que te aporte, que te haya aportado el deporte como tal, el fútbol, a esta nueva vertiente tuya como emprendedor, ¿qué sería? Conocimiento. Para mí el conocimiento es la base de todo. Viajábamos, yo era el único que hablaba inglés y tenía que relacionarme con todo el mundo para hacer las entrevistas, para los hoteles, para todo. Eso me abrió muchas puertas. Conocí muchas personas, entre ellas a Michel Dittmann, el empresario alemán, que es el que nos ha apoyado en este proceso. Y entonces el fútbol me abrió la mente. Conocí países, vi empresas, vi formas de pensar, conocí personas que no pensaban exactamente como la parte económica, como se piensa en Cuba, y eso me fue poco a poco convirtiendo en esta persona que soy hoy y que es la que lidera este proyecto de producir alimentos en Cuba. Desde el punto de vista emocional me dio una fortaleza tremenda, porque irte de tu casa con 14 años es fuerte, te fortalece grandemente. Eres un niño, yo me fui de mi casa y era virgen, en noveno grado. Eres un niño que te vas a convertir en hombre fuera del cuidado de tus padres. Te vas a convertir en hombre y tú tienes que decir el hombre que tú quieres ser, porque ya papá y mamá no te van a guiar más, ni te van a cuidar, ni van a estar pendientes de ti. Tú decides ya por ti qué tipo de hombre tú quieres ser. Y eso te va fortaleciendo, te da independencia, te da valor para asumir riesgos, te da confianza en ti mismo. Yo al fútbol le debo todo. Le debo la economía con la que pude empezar el negocio, le debo la autonomía con la que pude hacerlo, le debo el conocimiento, le debo conocer a las personas que me apoyaron después en ese futuro, le debo el amor de mi vida, que la conocí, que es la madre de mis hijos hoy, gracias al fútbol, que me ha dado una familia extraordinaria, le debo la posibilidad de atender hoy a mi familia de la forma en que lo estamos haciendo en medio de dificultades de salud, mis padres, todo lo que tengo hoy, todo lo que he logrado en la vida se lo debo al fútbol, quizás no directamente, no pude ser un futbolista de éxito internacional y que por jugar deporte que amaba mantener a mi familia, pero indirectamente fue lo que apuntaló los resultados económicos que tenemos hoy. ¿Cómo ves el fútbol cubano? La verdad, compadre, casi ni lo veo porque no tengo tiempo, pero de vez en cuando en Facebook, WhatsApp, veo publicaciones, veo algunas cosas.
Hace mucho tiempo que no veo un partido de fútbol completo, no de fútbol cubano, del Madrid, de Brasil, que son mis equipos favoritos, no tengo tiempo para verlo. Pero veo interesante que ya estamos en igualdad de condiciones y eso es un inicio importantísimo. Y veo jugadores que llegan a la selección nacional con un discurso y con ganas de triunfar. Y eso realmente en mi época, el conformismo que se tenía con salir y competir no es el mismo que veo ahora. Veo hambre y esa hambre de obtener resultados me agrada muchísimo. Creo que ahora hace poco el equipo de fútbol sala tuvo el pase al campeonato mundial, fue una competencia muy buena. El fútbol sala no es medido realmente porque siempre han sido la punta de lanza del fútbol cubano. Pero veo que hay un ambiente deportivo favorable en cuanto a que ya los atletas tienen una motivación extra. Y eso, a la larga, va a tener resultados. No quisiera que la afición cubana pensara que la corta va a tener resultados. Porque estamos en igualdad de condiciones con todos. Con más de 200 países que compiten de la misma manera. Y no todos pueden ir al mundial. Y no todos tienen jugadores de primer nivel. Entonces es un poco ingenuo pensar que Cuba va a lograrlo en 3 días. Pero es un proceso lento que ya inició. Y como mismo me pasa en la MIPYME, como mismo pasa en la familia, para llegar hay que dar el primer paso. Y ya el primer paso se dio. Así que lo veo optimista. Sería la palabra para describirlo. ¿Crees que, por ejemplo, el campeonato nacional pudiera haberse beneficiado con la ayuda o inversión de empresas como la tuya? Si se actúa de manera inteligente, si se abren las mentes, si no se tienen prejuicios equivocados, si se piensa realmente en lograr un balance económico, social que beneficie a la población, que pueda haber un espectáculo, si se toma el campeonato nacional como lo que debe ser un espectáculo deportivo, pensando en el aficionado, en el espectador, en el televidente que lo va a disfrutar, y se tiene en cuenta las posibilidades económicas que hay en Cuba, se puede lograr cosas extraordinarias. Muchas empresas privadas, entre las que me incluyo, queremos la posibilidad de ayudar, patrocinar, apoyar. Maravilloso. De hecho, ya lo estoy haciendo con una liga informal que hay en Ciudad Ávila, la Liga de los Cristianos de Ciudad Ávila. Tenemos varios equipos, nosotros patrocinamos, apoyamos. La posibilidad de hacerlo desde el punto de vista legal y conformar clubes deportivos. Nunca he estado completamente de acuerdo que se compita por la provincia en la que tú naces. Si en tu provincia no te va bien, tú puedes ir a jugar en Camagüey, en San Espíritu, en Matanza, que ya en la pelota se está haciendo. En la pelota se está haciendo. Eso es lo que trae el desarrollo. Y pienso que sería una operación ganar-ganar, público, país, futbolistas y empresas, asociarse, Asociación Económica, Asociación Nacional de Fútbol de Cuba, asociarse y diseñar juntos un mecanismo para salvar el campeonato nacional cubano, para salvar el espectáculo. Si algo nos puede enseñar el mundo es que lo que tú conviertes en un espectáculo, en un show, en algo que beneficia a todos, triunfa. Lo que conviertes en algo que es por mero cumplimiento, hemos jugado fútbol a las 12 de la tarde en un estadio, como sucede, como imagino que sucede hoy, no puedo decir porque realmente no lo sé. Sucedió en mi época, jugaba fútbol a las 2:45, 1:45 de la tarde en un estadio, con unas gradas que desde que se diseñó se puso de frente al sol de la tarde en vez de ponerse de espalda. Son cosas sencillas. Con dos balones, que se iba un balón para afuera y a veces el otro no estaba y había que esperar. Terrenos con malas condiciones, exactamente. Eso no beneficia a nadie, eso es cumplir. Tenemos que quitarnos la mentalidad de cumplir e introduciendo la mentalidad de triunfar en todas las esferas. Y en el deporte eso está a la mano, es nada más voluntad de la Asociación de Fútbol de Cuba, el INDER, las organizaciones políticas, el partido, los empresarios. Yo soy miembro del Comité Municipal del Partido de Ciudad Ávila, con mucho orgullo, porque trato de donde, en el ambiente que yo participo, lograr una diferencia. Y cada vez que puedo, trato de que las personas vean el punto de vista del ciudadano, del emprendedor, del deportista, del maestro, y eso ayuda. Si todos nos unimos y pensamos bien cómo hacemos esto para que sea sostenible, que es la palabra de orden que siempre le transmito a mis trabajadores en la MIPYME, todo lo que hagamos de ser sostenible, podemos obtener un campeonato nacional de lujo. Y se desarrolla el fútbol, se desarrolla un espectáculo, todos ganamos. Muchísimas gracias, Leonel, por pasarte por aquí por Playoff TV. Y nada, suerte y éxito. Gracias a ustedes por la invitación. Realmente me has hecho recordar una cantidad de cosas que yo no recordaba. Gracias por la preparación para la entrevista, porque me has ido llevando por etapas de la vida que son difíciles de recordar, porque han pasado cosas buenas y cosas tristes. Y para mí ha sido una experiencia maravillosa. Al hablar de esas etapas, yo recordando cosas que realmente no tenía, que estaban en mi mente, y ha sido muy bonito. Gracias por la oportunidad. Bueno, nada, muchísimas gracias. Dale. Si le gustó, como siempre, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y una sorpresa.